hemos cogido el iPhone 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17... Para hacer una comparativa de todos. Sobre todo para que sepáis cuál es el mejor iPhone que podéis comprar o el que debéis comprar un poco en función de vuestro uso y vuestro presupuesto. Sobre todo de lo que ellos busquen en un teléfono y de lo que más o menos se quieran gastar. Al final tenemos rangos de precio que no tienen nada que ver. Empiezan en, me parece que 200 y pico euros y terminan en 959. Entonces ahí va a depender mucho de presupuesto y de más o menos lo que valoréis en un teléfono. Y muy importante, el 12, el 13 y el 14. Ya no son nuevos, son reacondicionados. Eso sí, los puedes conseguir reacondicionados, pero ya no hay manera a día de hoy de conseguir los nuevos. Del 15 en adelante, en cambio, sí, lo tenéis. El 15 me parece que ya no está en la web de Apple, pero sí que está en distribuidores. Sí, algún distribuidor sigue teniendo, autorizados sí, como Katwin. Entonces eso, del 15, 16 y 17 sí que lo podéis conseguir nuevo, que eso también, hombre, pues es importante. Venga, vamos. Primero empezamos con los precios y hemos dicho ya, iPhone 12 reacondicionado, precio... Unos 240 euros más o menos. Un poquito menos a lo mejor, dependiendo un poco del estado, la batería. Sí. Este seguramente sea 240 porque está bastante bien, la batería creo que tiene un 80 y pico. Este, en concreto, sería de los buenos. Siguiente. Sí, que por cierto, todos los precios que vamos a comentar en el tema reacondicionado estaríamos hablando de webs tipo Back Market, por lo menos yo a la hora de buscarlo sí, lo busqué en Back Market, y sí que es cierto que es eso, tenéis un rango amplio de precios, pero la media más o menos 240. Luego nos pasamos el iPhone 13, que ya subiría a los 315, un acabado equilibrado, ¿vale? Luego estaría, si lo quieres en perfectas condiciones, si lo quieres tal... Sí, un poquito más, si te vale con algunas marcas de uso, como por ejemplo este, pues igual lo puedes encontrar por 290, una cosa así, pero aquí ya cada uno tendrá que decidir. El siguiente es el 14, y aquí no hay mucha diferencia de precio porque son dos móviles que se parecen mucho en especificaciones, con lo cual el valor residual es parecido. Estaría más o menos por 345 euros. Estamos hablando de eso, 30-40 euros de diferencia con el iPhone 13, y bueno, ya en breves os explicaremos más o menos diferencias entre uno y otro, pero bueno, ahora ya nos pasamos a otro rango de precios, o sea, los más baratos, claramente los más antiguos. El iPhone 15 lo podéis conseguir nuevo por 699 euros y más o menos reacondicionado está por unos 490 aprox. Sí, si quieres un poquito de calidad ya pasa de los 500, si lo quieres en perfecto estado más de 500, porque al final es el valor del móvil de venta menos IVA y un poquito. Ya veis que hay bastante salto, desde el otro que era menos de 350 a este que son 500, hay 150 euros de diferencia. Pasamos al 16, un modelo que sigue siendo muy caro nuevo para el móvil que es, creo yo. Sí, sobre todo viendo lo que viene después. Sobre todo viendo lo que viene después, justo. Ya lo veréis a lo largo de este vídeo, pero al final es un móvil que nuevo te cuesta 859 euros, son solo 100 euros menos que lo que cuesta el iPhone 17 nuevo. Eso sí, reacondicionado lo tendréis por unos 615. Y luego ya nos pasaríamos al iPhone 17, que estaría en 959 euros, precio oficial. Luego de vez en cuando hay alguna ofertilla y tal, pero no hay mucha cosa. Y a día de hoy es difícil encontrarlo reacondicionado, por lo menos, y aparte que no merecería la pena. Puedes encontrar a lo mejor alguno precintado de esta gente que lo compra en la operadora y no lo va a usar simplemente por la oferta, pero lo que te ahorras viendo que ya es de segunda mano, que ya ha pasado por otra persona, yo creo que a veces no vale la pena, pero bueno, pronto empezarán a aparecer ya algunos reacondicionados, sí, seguramente, así que, bueno, atentos. El diseño siempre es una de esas cosas que se critica mucho de Apple. Siempre recuerdo el meme del señor con la camisa de cuadros que abre una camisa de cuadros de regalo y sí, siempre pasa lo mismo con los iPhone. Yo me acuerdo del de Japón, porque ponen 1900 no sé cuántos, Japón rediseñó su bandera y es el mismo punto rojo, pero igual, con un... Vale, pues sí, esto es un poco ese rollo. Sí que es cierto que aquí encontramos tres tipos de diseño. Módulos de cámara. Sí, que es lo que cambia fundamentalmente, es el módulo de cámara. Un módulo de cámara, pues podemos ver aquí un poquito más simple, con vertical las cámaras muy pequeñitas que se parecen a ese, aunque es cierto que ahí tenemos como los módulos más recogidos. Sí, aquí dentro tienes un módulo cuadrado y al final aquí realmente los cuadrados es más como rectangular, ovalado y demás. No es exactamente igual, pero sí que es cierto que se parecen. Se parecen más. Al mismo tiempo tenemos el 12, 13 y 14 que se parecen mucho en una cosa, y es que el diseño trasero es de cristal... O sea, es de cristal glossy, brillante, y eso tiene un problema, y es que se manchan con que los mires. Los acabamos de limpiar, o sea, los estuve limpiando antes de encender la cámara, ya vuelven a estar súper sucios. Tenemos un diseño un poco distinto del 15 en adelante porque tenemos acabados mate, tanto en el 15 como en el 16 como en el 17. Son móviles que de por sí son mucho más limpios. Si los coges, si los usas y tal, evidentemente la pantalla se va a manchar, pero lo que son las huellas, polvo y demás se nota
bastante menos. También tenemos un diseño... A mí lo que más noto en el cambio es el canto. Justo, era lo que iba a comentar ahora. Bordes cuadrados del 12 al 14 y son bordes, o sea, del 15 en adelante son bordes que se suavizan bastante. El agarre de los móviles del 15 en adelante es bastante cómodo. A mí me gusta más, personalmente. Aquí ya cada uno tendrá que decidir un poco. Sí que es cierto que a nivel de tamaños y pesos no hay muchas diferencias, a excepción de el último. Correcto, porque el iPhone 17 sí que es cierto, pesa un poco más, pero pesa un poco más porque serían 6,3 pulgadas de pantalla y en los otros tenemos 6,1, con lo cual es un móvil que es un pelín más grande, tampoco se nota en exceso, ¿vale? El tema es que lo hacen también cambiando lo que es los bordes de la cámara, ¿vale? Si os fijáis, los bordes del iPhone 12, 13, bueno, de todos respecto a los del iPhone 17 son bastante más acusados. En el iPhone 17 están y en el 12 se nota muchísimo. Sí. Y el notch también, ¿no? Que quizás es otro de los cambios a nivel de diseño. No tanto diseño de fabricación o construcción, pero sí de uso. Pasamos de tener este notch, sobre todo en el 12, que es más pequeño, se ve muy, muy grande, a la isla dinámica que las tenemos a partir del 15. Como veis, el 15 es como un punto de inflexión en el diseño, acabados, los cantos, también el notch, hay como un pequeño salto, y no solo es que haya un salto en diseño, sino también en uso, porque a partir del 15 tenemos, para mí, el gran cambio de las últimas generaciones, o por lo menos el que más me facilitó a mí el día a día. Sí, correcto. Tenemos, en vez del típico Lightning de Apple, tenemos ya USB-C, ¿vale? Del 15 al 17 tenemos USB-C ya va a ser un estándar de Apple, sí, de aquí en el futuro, y la verdad es que es muchísimo más cómoda. A mí antes me pasaba que quedaba en casa de unos amigos y tenía que llevarme mi cargador porque no tenían cargadores compatibles, ¿vale? Entonces, USB-C para mí es un gran cambio, y es un cambio que evidentemente ya llevaba años pidiendo se Apple, nota mucho, sí. Y se nota mogollón. Se nota mucho. Y después, por último, también los pequeños detalles de pantalla. Aquí tenemos muchos móviles a 60 Hz, todos, sí, correcto, menos el último, ¿no? El iPhone 17, donde ha habido un salto en pantalla por brillo, como ya veis los márgenes, ya veis que la pantalla es más grande, y también en que en vez de 60 Hz, que quizás es un punto débil dentro de la gama alta, tenemos los 120 Hz. Sí que es cierto que también hay diferencias en brillo, pero yo diría que a partir del 15 con los 2000 nits sí, a partir del 15, 16 y 17 se ven bien, pero sí que es cierto que el 17 tiene un cambio bastante importante. Son los 120 y también tiene más brillo, ¿eh? Yo, por ejemplo, Sí, pero yo creo que antes, el usuario en el día a día lo notas menos, ¿no? A partir de ¿cuándo 1500 se nits... nota? Pues cuando por ejemplo, en verano, si estás en la playa, si estás con el móvil metido en la mochila, que lo quieres sacar para ver la hora y tal. A mí he de reconocer que en el iPhone 16 a veces me costaba verlo. En el iPhone 17 no es el caso. A mí me gusta más, pero realmente lo importante son los 120 Hz de pantalla. Es una locura, o sea, y es lo que realmente tendría que tener un teléfono de gama alta. Al final, si al tú 15 y al tienes 16 el iPhone, habría que pedirles, claro, incluso con este precio, también los 120 Hz. Sí, si tú tienes el iPhone 17 en la mano, lo usas, lo abres aplicaciones, las cierras, pruebas videojuegos, pruebas cualquier cosa, en cuanto cojas cualquiera de los otros modelos vas a ver que se notan súper lentos. Tampoco te lo cargues. Es que esta transición, a mí esta transición es la que me mata. Durísima. Y otro detalle es este pequeño cambio que tenemos aquí, ¿no? El switch para poner el teléfono en silencio o ponerlo en sonido, que es un pequeño detalle que, por ejemplo, tenemos en el 12, en el 13, el 14, en el 15, incluso, que para mí es una pérdida. Yo lo tengo que reconocer que cuando tenía los iPhone Pro y los usaba en el día a día, esto lo usaba mucho. Es algo que también, por ejemplo, he dicho en las reviews de Oppo, que también tenía algo similar, un poquito más completo, y ahora tiene, pues lo mismo que aquí, un botón de acción. A partir del iPhone 16. Que en el 16 y en el 17 tenemos ese botón de acción, y han incluido otra cosa. Es configurable. Ese botón es configurable. Tú en estos botones, pues eso, pones el silencio, pones tal. Aquí lo configuras tanto para silencio, pero también puedes hacer que se active la cámara, que se active la linterna, que se activen incluso funciones de accesibilidad. Bueno, para quien le vaya a dar uso, pues es una mejora, ¿no? Y luego además tenemos otro botoncito que los demás no tienen. Si te fijas, aquí en el 15, debajo del botón de bloqueo no tienes nada, y en estos dos tienes un botón, es el botón de la cámara. Que no he usado nunca y que lo primero que hago es desconfigurarlo, porque cuando cojo el teléfono hace fotos sin querer. Sí, a mí a veces me pasa que estoy para sacar una foto y sin querer le doy y hago zoom o hago... Pero... Entonces, es un tema nuestro y vosotros tendréis que decidir si queréis botón o no, si queréis a partir del 16, ¿no? Correcto. Pues ya está. Por suerte para Apple siempre monta procesadores muy potentes, incluso aunque ahora cojas un iPhone 12 con su Apple A14, sigue funcionando relativamente bien pese a tener muchos años, pero es cierto sobre todo que... son muy eficientes todos los procesadores de Apple, y a día de hoy me sigue sorprendiendo que los modelos más antiguos sigan siendo eficientes. Y siguen funcionando bien. Sí, pero sí que es cierto que a partir del 15, yo creo que es un poco el 15, en el 16 quizás más, pero en el 15 yo creo que es donde
está el punto dulce ahora mismo de rendimiento. De ahí ya tenemos un poquito más, tenemos también ahí el cambio también de más potencia, un nuevo tipo de procesador a la hora de fabricar, y también en el 14 y el 15 tenemos más RAM que los modelos anteriores. Sí. Y empiezas a sumar todas esas pequeñas cosas y yo creo que el 15 y el 16 hay un salto y se nota respecto a los modelos anteriores. Sí, estamos hablando del 12 y el 13 tendrían 4 GB de RAM, luego el 14 y el 15 tendrían 6 GB de RAM, y en el 16 y 17 ya nos pasamos a los 8 GB. A los 8 GB de RAM, y esto evidentemente se va a notar en multitarea. Sí que es cierto que Apple optimiza bastante Bien, sí. para que los iPhone puedan hacer multitarea aunque tengan poca RAM, porque optimiza bastante, pero bueno, sí que es cierto que se nota en el 16 y en el 17 bastante. Sí, sobre todo eso, a partir del 15 hay un nuevo tipo de fabricación en el procesador, y que tenemos que decir que en este caso pues quizás se nota un poquito más. Pero lo más importante de aquí, quizás para algunos usuarios, aunque sea muy malo, sea Apple Intelligence y la compatibilidad. Correcto, sí, compatibilidad de Apple Intelligence tenemos solo en el 16 y el 17. El iPhone 15 es una pena al final porque es un procesador que es bastante potente, es bastante eficiente y gestiona mejor el calor y la batería que los modelos anteriores, también estos dos, por cierto, pero es eso, se queda sin el Apple Intelligence. Si quieres Apple Intelligence, cosa que no recomiendo porque realmente no funciona bien, a día de hoy, en el 15 no lo tienes a día de hoy. Una de las ventajas, porque mucha gente compra los iPhone recondicionados, antiguos, es porque al final Apple trabaja muy bien el software. E incluso en el iPhone 12 tenemos iOS 26, que es algo que, por ejemplo, un móvil de Android no sería así. Ya hemos contado que se nota un poco, quizás en los que tienen 4 GB de RAM se les nota algunas cosas que empiezan a ir un poco más pesadas. Sí, que también con iOS 26 alguna función y alguna cosa, ya ves que tarda un poquillo más en cargar, ya ves que la respuesta no es inmediata. Incluso ese nuevo tipo de transición que ha hecho con Liquid Glass, creo que se nota en todas las pantallas que sean de 60 Hz. O sea, hay veces que da la sensación el 16 de que va lento, y no es un tema de que vaya lento, es un tema de la pantalla, incluso, software, optimización. Claro. Pero eso es otro rollo. Ya hemos comentado en software Apple Intelligence en los dos modelos últimos, y a nivel de años de actualización Apple suele actualizar 4 o 5 años normalmente. Un poquito más en algunos casos, así que podemos contar que el 12 y el 13 no le quedan muchas versiones para actualizar. Le tendrán un par o poco un par como más, mucho, y el 12 no creo que tenga mucho más. Si quieres un móvil al final que te actualice muchos años o unos años pues que te valgan para que te valga la pena el gasto, pues yo te diría quizás del 14 en adelante, sí. Justo. Y aquí hay un factor que a tener en cuenta. Si compras un móvil recondicionado, lo comentaste antes, hay que mirar el tema de la batería, el tema Justo. porque recondicionado no significa que vengan siempre con el 100% No. de la batería, y eso hay mucha gente que no lo sabe. Hay algunas tiendas que te permiten, cuando compras un móvil recondicionado, tú escoges ese valor, ese móvil, te permiten el cambio. Pagas un sobrecoste, pero lo podrías cambiar. Dicho esto, nunca recomendamos comprar móviles que tengan menos del 85-90, depende del modelo, un Sobre iPhone todo 12. si es iPhone, porque al final, a ver, creo que no sorprendo a nadie si digo que la batería no es el punto fuerte de los iPhone, pero de ninguno, ¿vale? Estoy diciendo 16 y 17. Si quieres un móvil que tenga muchísima batería, es que de aquí no te vale ninguno. No, te tendrías que ir a las versiones Plus que hay en el 15 y en el 16. Correcto. Pero en estos no. Y hay uno que siempre ha tenido una batería muy mala, y de hecho es un poquito más finito y más ligero que los demás, que es el 12, con lo cual si eres un usuario de batería, este lo puedes descartar. Los demás, es cierto que con la batería, con la buena salud, estamos hablando de móviles muy similares. Donde hay diferencias en la carga. Sí, claro, en cuanto a carga rápida, del iPhone 12 al iPhone 15 tenemos 25 vatios, y después el 16 tiene ya 30 vatios de carga. El 17, con un cargador de 40 vatios o superior, es lo que dice Apple, carga realmente a 30. O sea, que realmente, aunque te digan que es compatible con cargadores de 40 vatios, la carga realmente es de 30. De 30, ¿vale? sí. Y de hecho, en el iPhone 16 también pone 30 y carga como 20 y pico. O sea, han mejorado un poquito la carga desde el año pasado. Pero no sigue siendo... Ninguno de ellos podemos decir que tenga carga rápida. No, de hecho... Algunos son muy malas y otras son peor. Son menos malas, pero ninguna es buena. Cercano ya, te diría yo, a 2 horas de carga para que te cargue al completo. Y otros pues se quedan en hora y media aprox, lo cual no es una muy buena cifra. Pero eso, en cuanto a batería, resumen, de quizás el 16 y el 17 aguanten un poquito más por el tema procesador, eficiencia y demás, pero aún así, si eres un usuario como yo que no suelta el teléfono de la mano, vas a tener que cargarlos. Yo, por ejemplo, el 17 lo cargo sobre las 7 de la tarde o así, le tengo que meter una carga, sobre todo si estoy trabajando. También trabajo con el móvil, quiero decir. Los fines de semana, por ejemplo, cuando no lo uso tanto, hay veces que me llega al final del día con el 20 y pico, 30% incluso, pero porque no lo estoy usando para trabajar, no lo estoy usando tanto. Al final eso, tienes que tener en cuenta que si pillas un iPhone 12, 13 o 14 reacondicionado que ya no tengan el 100% de batería, que va a ser seguro, igual le tienes que meter una carga a media tarde. Pero bueno. Y todos tienen MagSafe.
más o menos rápido, pero para mí es uno de esos estándares que Apple hace tiempo que tiene y la verdad es que funciona muy bien. Todos los puedes conectar, puedes ponerle directamente el cargador, la cartera, lo que necesites. Hay pequeñas diferencias, evidentemente, los dos últimos han mejorado bastante la velocidad, pero como siempre, si estás pensando en comprar tu móvil a largo plazo, nunca recomendamos la carga inalámbrica como uso habitual, no. Así que, solo si estás en un viaje, si estás en un punto en el que necesitas, claro, que necesitas usarlo y no quieres tenerlo el cable y tal. Y bueno, en cuanto a velocidades, para quien quiera saber, del 12 al 15 tienen 15 vatios, 16 y 17, 25 vatios. Poquitas diferencias al final vamos a encontrar porque también tienen más miliamperios, así que el tiempo de carga es parecido. Y siempre que miramos de la gama alta, evidentemente cuando hablamos de Apple, miramos las cámaras como un punto importante. Aquí tenemos en todos los móviles en su zona trasera 2 cámaras, no tenemos las 3. En algunos precios podemos ya empezar a decir si tienen que tener teleobjetivo o no, pero si los comparamos entre ellos, todos tienen las mismas cámaras, un sensor principal y un ultra gran angular. No tenemos ningún invento ni tenemos ninguna cosa rara. Las diferencias, tamaños de sensores, cada vez han ido creciendo en tamaño, y también resoluciones. Pasamos de los 12 que tenía el iPhone 12 a los 48 que tiene el iPhone 17. Por el medio tenemos cambios de tamaño y cambios de resolución, pero bueno, ahora os los cuento un poquito mejor, Laura. Sí, del iPhone 12 al 14 sería una doble cámara de 12 megapíxeles, tanto la principal como otros 12 megapíxeles, la ultra gran angular. Los resultados de las fotos realmente son súper similares, ¿vale? Yo los he estado probando y es que al final con las cámaras traseras, entre esos 3 modelos, la calidad es bastante similar. Quizás en modo noche hay un poquillo de diferencia. En 14 dio un saltito que los otros dos no tienen, quizás, pero tampoco Sí, mucho. Pero a nivel global, no. Tampoco, si tú eres un usuario que te estás mirando móviles de ese precio, al final la diferencia que hay en cámaras no es brutal. ¿En dónde tenemos realmente un salto grande? En el iPhone 15. ¿Por qué? Porque tenemos una cámara principal que es de 48 megapíxeles, mientras que la ultra gran angular sigue siendo de 12. Pero evidentemente los 48 megapíxeles se notan en cuanto a nitidez de la foto, en cuanto a detalle, se nota bastante. Empiezo a hacer fotos ya con un poquito más también el tamaño del sensor, con lo cual en poca luz se empieza a notar un poquito mejor, y también estos 2 últimos años, estas 2 últimas generaciones anteriores a la actual, también se notó un pequeño cambio en el estabilizador de imagen, sobre todo en el 16, que cambiaron un poquito el módulo, yo creo que para meter un estabilizador un poquito más grande, también se nota sobre todo cuando hay poca luz, y este año tenemos doble sensor de 48. El principal es un poquito mejor que el del año pasado y tenemos un ultra gran angular de más resolución. El resultado no es mucho mejor si miramos rango dinámico y además colores, pero sí que tiene más detalle. En general, la cámara ultra gran angular de los iPhone me decepciona bastante, me suele floja. decepcionar bastante, deforma bastante lo que es los bordes, bastante efecto neblina, bastante también flojo, lo tiene el iPhone 17 y me sorprende con 48 megapíxeles, pero sí que es cierto que la diferencia, es decir, existe diferencia respecto al modelo anterior. Existe diferencia respecto al 16, pero estamos ante una cámara ultra gran angular que tampoco es que sea muy buena para el precio que tiene, ¿vale? No. Entonces, pues eso. Estos 3, lo que también se nota al tener más resolución el sensor es el zoom digital, ¿vale? No vais a tener un gran zoom en ninguno de ellos, simplemente pues estos 3 modelos van a llegar un poquito más en zoom que los anteriores y el resultado va a ser mejor, sobre todo por al tener más resolución. Al final, estos móviles son capaces de hacer fotos en 2 aumentos aprovechando esos 12 megapíxeles centrales como si no hubiera pérdida de calidad, y a partir de ahí es cuando empiezan. Los otros, desde el momento en el que haces un poquito de zoom, ya empiezan a hacer cosas y ya pues, puede dar mejor resultado o peor, pero se nota. Y para mí el gran cambio que ha habido en esta generación, yo lo he dicho muchas veces, está en el iPhone 17 y en la cámara favorita de Laura. Pero si yo no me saco selfies. No, que va todo el día haciendo selfies. Pero no los subo, son para mí. El tema es que la cámara selfie del iPhone 17 ha pegado un salto y de hecho para mí es la mejor cámara selfie del mercado. Sí. A día de hoy son 18 megapíxeles y además estamos hablando de un sensor que es cuadrado y que permite modificar, ¿no? el ratio de, o sea, lo que es el formato de la imagen. Da igual si tú te sacas la selfie en horizontal o en vertical, lo puedes hacer agarrando el móvil de la misma manera. Yo creo que eso al final parece que no, pero es importante no tener, o sea, yo me saco ahora todas las fotos en vertical y a mí me resulta muy cómodo no tener que girar el móvil, yo que tengo manos pequeñas. Y tiene un ángulo de visión enorme, sobre todo para el típico selfie de estás con un grupo de amigos, para eso es perfecto. Incluso te centra a ti en lo que es la foto en videollamadas y en las fotos grupales, tiene autoenfoque, entonces te centra a ti en las fotos. Las selfies salen con muy buen color, el procesado de pieles es muy bueno y el resultado general de la foto, mucho detalle, superior a los modelos anteriores sin ninguna
Muchísimo, Sí. muchísimo. Ahí se nota un mogollón. Bueno, toca repaso. ¿Te apetece? ¿Vamos con ello? Vamos Venga, con ello, empezamos con el 12, no lo compres. A día de hoy, no compres un iPhone 12, da igual que cueste 200 euros. Cualquier Android de 200 euros Es mejor. que Batería, un iPhone carga, 12. pantalla, cámaras, todo. O sea, en fin, todo. Ahí sin ninguna duda, sí. Después tenemos por bloques el 13 y el 14, que son modelos que ya veis que se parecen muchísimo en diseño. Tienen también los dos el notch, las cámaras son iguales, procesadores muy similares. Claro. No hay muchas diferencias y tampoco en el precio, lo comentábamos al principio, con lo cual, pues un poquito la compra inteligente es el 13 si no Sí, quieres lo que- gastar, claro. y el 14 Si quieres más años de actualizaciones y un poquito más de RAM, ¿vale? Para multitarea, pero al final son dos móviles que son muy, muy similares. sí. Y después tendríamos el bloque de el 15 y el 16, que también se parecen en muchas cosas, pantalla, cámaras, y aquí lo tenemos bastante claro, en nuestro La caso. compra en relación calidad-precio, sin duda, el iPhone 15, tienes la isla dinámica, tienes el USB-C, tienes un móvil que fue muy completo, tienes un cambio de diseño, el móvil es muy cómodo, tienes el mate, en fin, es que... Tienes si la lo cámara quieres- nueva, tienes nuevo vídeo que funciona bien, que no hemos comentado nada del vídeo, pero sí que se nota que hay un salto en todas las evoluciones porque el vídeo necesita mucha potencia y aquí ya tenemos ese pequeño comentario que dijimos antes del procesador es nuevo, se nota el tipo de procesador, en la cámara, se juntan las dos cosas y también vas a tener mejor vídeo que en las generaciones anteriores. El 16 es un pequeño salto, pero la diferencia de precio no vale la pena. No, o sea, y evidentemente prefiero mil veces comprarme el iPhone 15. 15 por 699 euros y perder las novedades respecto al 16, que no son tantas, que gastarme 859 euros en el iPhone 16 teniendo este que tenemos por aquí. que cuesta 100 que- euros más y es mucho más completo en Y muchas además cosas. que no hemos hablado del almacenamiento. Si tú te vas a los 256 GB de almacenamiento del iPhone 16, te vale 900 euros, ¿eh? O sea, realmente, si comparamos almacenamiento, la diferencia son 50 euros. Yo prefiero pagar 50 euros más en el iPhone 17 Mejor y tener pantalla, mejor pantalla, mejor tener- cámara, Es que- mejor potencia, la autonomía es parecida, sin ninguna duda es mejor teléfono. Así que os dejamos las tres elecciones inteligentes que creemos que son el 13, dependiendo el precio. 15 y el 17, dependiendo precio, si buscas algo muy baratito, si buscas el equilibrio, si buscas lo mejor. Otros años a veces recomendamos el modelo del año anterior porque no hay grandes saltos, pero este año sin Este ninguna año, duda, sin yo ninguna creo que duda. sí que hay un salto, sí que vale la pena esa inversión. El modelo inteligente, seguimos pensando que es El iPhone 15. el 15. Para mí es la compra calidad-precio si no te quieres gastar Sí. 900 euros en un teléfono, y es un móvil que al final vas a tener actualizaciones ninguna duda. 4 años más, Sí, 5 por ahí. minimísimo. Y el 13, lo único, pues lo comentaste tú antes, para alguien muy joven o para una persona mayor que quiere un iPhone, para alguien que no va a tener mucho uso y quiere comprarse un iPhone muy barato, pues la Sí, le das única 2 otra añitos de alternativa que uso damos es el y 13. listo. Así que nada, os dejamos enlaces en la descripción por si queréis echar un vistazo a diferentes páginas, diferentes tiendas, y os dejamos por aquí el vídeo que hizo Laura del iPhone 17, ¿vale? Un mes de uso, que yo creo que es un vídeo que es Bastante interesante completo, para que sí. veáis un poquito qué tal. Y también os dejamos uno que hicimos el año pasado de si el iPhone 15 valía la pena en 2025. Como es nuestro favorito, creo que es un vídeo que, oye, si has visto esto y no lo tienes claro, échale un vistazo porque yo creo que sí que es el iPhone que es recomendable comprar ahora mismo si no quieres, si buscas el euro invertido, el mejor euro invertido, creo que Correcto. podríamos decir. Así que, Nada, para cualquier otra cosa ya sabéis que podéis dejar un comentario Justo. y os responderemos o no. O no, lo ya intentaremos. veremos. Así que bueno, podéis seguirnos si os ha gustado, si no nos seguís en el canal, podéis seguirnos en el canal, en redes sociales, subimos muchos tutoriales, trucos, cositas de iPhone, Android, en fin, un montón de cosas. Así Así que que- nos vemos en el siguiente vídeo. chao, hasta pronto.